Buenos días, tardes o noches. En esta oportunidad les voy a mostrar un proyecto de la automatización de llenado de un formulario de Google Forms. Es con fines demostrativos para demostrar el web scraping en funcionamiento. Entonces, esto está construido por Jupyter. Vamos a correrlo con el comando node. Y aquí está el proyecto. Aquí nos pregunta si queremos visualizar el proceso. Vamos a darle que sí. Aquí genera una persona de manera aleatoria. Y podemos ver que se abre una pestaña de Chromium que está controlada automáticamente por Jupyter. Aquí vemos que nos dice gracias robot, ahí se envió. Ahora nos dice que si queremos ver los datos, recordemos que el Google Forms se vincula con una hoja de cálculo. Le vamos a dar que sí para que nos lo abra en el navegador. Y nos abre una hoja de cálculo que vemos los últimos datos, los cuales concuerdan con lo que llenamos aquí anteriormente. Ahora, vamos a ver un poco los archivos que contiene este mini proyecto. El primero es index.js, que contiene la lógica básica de las preguntas que hace, donde inicia el proceso de scrapping. Aquí dentro de la carpeta de controllers está el proceso de scrapping. Aquí está. Este contiene secuencia a secuencia, de manera síncrona, todos los procesos para el nombre principal, el apellido, la data, el correo y si tiene una tarjeta de crédito. Aquí vemos que son unas funciones que están contenidas en este archivo llamado Google Forms Logic. Este archivo contiene la lógica para poder seleccionar, poder escribir y dar clic en el formulario de Google, usando principalmente selectores CSS y otras funciones extra que incluye Jupyter, como esta de ptext. Aquí explica de manera detallada cómo se puede seleccionar los formularios. En caso de que no funcione, puede ser debido a una actualización de Google Forms y estaría muy agradecido que me lo hiciera saber. Luego contiene otros archivos adicionales, como este que genera un sujeto aleatorio usando Faker, y este archivo llamado ShowSpinner Process, que lo que hace es mostrar la animación de carga que pudimos ver en el ejemplo. Por último está el config.js, que contiene el enlace del formulario de Google y el enlace a la tabla de respuestas. Muchísimas gracias.